Bienvenidos, vamos a trabajar en los ejemplos que tienen que ver con el tema de elipse y también vamos a hacer una mezcla con el concepto de parábolas que ya tenemos abordado. Entonces, los ejemplos que tienen en este momento en pantalla, lo que me dicen es determinar para cada caso la ecuación de la elipse que satisface las condiciones dadas. Es decir, son dos ejercicios independientes. El primero de ellos me dan los focos y me dan la longitud del eje mayor. ¿Ok? Entonces, aquí abajo pues puse un sistema coordenado para poderme apoyar para la solución. En este tipo de ejercicio no se estrese por trabajar con absoluta precisión en el sentido de que la gráfica quede perfecta. Uno lo que hace es como un diagrama, un esbozo de las condiciones que le permitan hacer un análisis, pero sí es bueno apoyarse con un dibujo. Entonces, por ejemplo, coloco los focos. Ven el número 1, dice que uno de los focos está localizado en el punto 2, menos 1. Entonces, digamos que este es el foco 1 de la elipse que ando buscando. El foco 2 está más bien en la posición 2,3. Entonces, automáticamente, según les expliqué en el tema de la elipse, los focos están alineados en este caso verticalmente. Eso implica automáticamente que el, el, ¿cómo se llama? La elipse tiene que ser vertical. Entonces, en el momento que usted nota que los focos están alineados verticalmente, automáticamente implica que ando buscando una elipse que es eh, vertical. ¿Ok? De la explicación de la elipse también les dije que el punto central de los dos focos es lo que se llama el centro de la elipse. Entonces, si usted ve el punto central entre esos dos puntos es el 2,1. Así que este sería el 2,1, que automáticamente sería el H, K. Entonces, ya con solo la información de los focos, fuimos capaces de saber cuál es el centro de la elipse. Estos ejemplos son básicos, pero solo si uno maneja los conceptos, en realidad es que lo ve sencillo. Si vemos la segunda parte de la información de la pregunta número 1, dice que la longitud del eje mayor es 8. Eso automáticamente implica, recuerden que el eje mayor en una elipse el eje mayor siempre se asocia a la variable a y específicamente mide 2a. Entonces, este dato yo lo interpreto como que 2a vale 8 y por lo tanto usted deduce que el a necesariamente tiene que ser 4. Recuerde que en las elipses el A lo que controla es la distancia del centro a los vértices, ¿ok? Y los vértices están alineados también con los focos. Entonces, si los focos están alineados verticalmente en un eje focal, automáticamente los vértices están exactamente en ese mismo eje focal. Como A es 4, me paro en el centro. Nótese que aquí ya llevo 2 unidades y si le meto 2, entonces llego hasta aquí arriba. Significa que aquí me queda uno de los vértices de la elipse y el otro más bien corriéndome hacia abajo 4 unidades, me quedaría aquí. Este sería el vértice 1 y arriba coloqué el vértice 2. En cuyo caso, entonces, lo que estoy diciendo, lo que me di de aquí a aquí, es que A es igual a 4. Y adicionalmente, recuerden que la variable C controlaba la distancia del centro a los focos. Por lo tanto, en este ejercicio se ve con claridad que C tiene que ser 2. Entonces ya tengo el A y el C. Tomando en cuenta que yo ando buscando una elipse que es vertical, entonces recuerden que la ecuación canónica de una elipse vertical tiene la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a 1 y los denominadores serían, aquí voy a colocar el b cuadrado y aquí el a cuadrado. ¿Por qué el a cuadrado debajo del término en y? Porque esto es una elipse que es vertical y recuerden que en todas las elipses el a es más grande que el b, en todas las elipses. Entonces eso implica automáticamente que el a cuadrado tiene que ir debajo del término en y. De hecho, parcialmente podemos ir rellenando algunas cosas. Por ejemplo, el x menos h, tomando en cuenta que aquí veo que el h vale 2 y el k vale 1, entonces me quedaría x menos 2 al cuadrado entre b cuadrado
más y menos k sería y menos 1 elevado al cuadrado, dividido entre a cuadrado, y ya vimos que a vale 4. Por lo tanto, en el denominador me va a quedar un 16. Y de aquí vemos que el ejercicio estamos muy pronto a terminarlo. Basta simplemente encontrar el valor de b. Recuerden de la explicación teórica que dice de la elipse, que en todas las elipses usted puede usar la relación de que c cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado. En este ejercicio, el c cuadrado, como el c vale 2, tal y como lo apunté aquí, como el c vale 2, entonces me quedaría que c cuadrado es 4, el a a la 2 ya vimos que es 16, y por lo tanto de aquí deduzco que b cuadrado tiene que ser 12. Digo b cuadrado porque técnicamente no necesito el valor de b, lo que necesito es b cuadrado, que es lo que tengo que sustituir acá. Entonces estamos listos para dar la respuesta del ejercicio. Sería entonces x menos 2 al cuadrado entre 12 más y menos 1 al cuadrado entre 16 igual a 1. Y eso culmina con la explicación del primer ejemplo. Okay, vamos a pasar al ejercicio número 2, que también tiene que ver con elipses. Ahí lo pueden ver en la parte superior. Dice que ando buscando una elipse que tiene el centro en menos 1,3. Entonces vamos a colocar ese centro de una vez. El menos 1,3 está localizado por acá. Menos 1,3, entonces este es el menos 1, 3. Y este sería automáticamente el h, k. ¿Okay? Ya ese es un dato. Me dicen que un vértice está en el menos 3, 3. Entonces, como un vértice está en el menos 3, 3, lo vamos a colocar. Significaría que ahí sería uno de los vértices. Y recuerden que como la elipse es una figura simétrica, automáticamente yo sé que si ese es uno de los vértices y el que acabo de colocar, el menos 1, 3, es el centro, entonces yo sé que el otro vértice necesariamente va a estar colocado acá, por la simetría, ¿verdad? Por la simetría, entonces tiene que estar a la misma distancia del centro. En este caso particular, nótese entonces que los vértices se me están alineando con el centro de manera horizontal. Significa entonces que estamos frente a una elipse horizontal. Ok. Ya con eso, incluso antes de ver que en el enunciado tengo más información, yo me doy cuenta inmediatamente, de aquí yo puedo deducir que A vale 2, porque recordemos que el A en una elipse controla la distancia del centro a los vértices. Ok, entonces ya tengo el valor de A. Lo otro que dice el enunciado que todavía no he utilizado es esta segunda parte, que dice que el extremo del eje menor es menos 1,4. ¿Ok? Entonces, tenemos que la distancia de del centro, perdón, a los vértices es 2. Ok, el otro dato que les estaba aquí diciendo es que el extremo del eje menor es el menos 1,4. Vamos a colocar ese extremo, el menos 1,4, estaría localizado por acá. Ese es el menos 1,4. Y por simetría, si ese es el menos 1,4, es un extremo del eje menor, entonces automáticamente, por simetría, ese otro punto que es el menos 1,2 sería el otro extremo. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta que recuerde que en las elipses, voy a hacer aquí una figura que ya la borro. Si yo tengo una elipse horizontal, ella va a tener esta forma, donde este es el centro, este va a ser el h, k. Entonces, esta distancia que está aquí es A, que es la que me lleva a los vértices. Y esta distancia que está aquí es la que llamamos con B, que es la que me lleva a los extremos del eje menor, el eje que es más corto. Entonces, de esa explicación, yo veo inmediatamente que la distancia de aquí a aquí es el valor de B y tiene que ser 1.
Entonces, ya tengo el valor de A y el valor de B y además tengo el centro y sé que estoy frente a una elipse que es horizontal. Por lo tanto, yo sé que la ecuación correspondiente sería x menos h cuadrado más y menos k al cuadrado igual a 1, y ahora el a cuadrado se lo coloco al término en x porque el a siempre en las elipses es más grande que el b. Entonces, como ahora la elipse es horizontal, el a cuadrado le corresponde al término en x. ¿Ok? Estamos listos. Vamos a sustituir. En este caso, como pueden ver acá, el h vale menos 1 y el k vale 3. Entonces me quedaría x más 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado, y los denominadores, que es el a cuadrado y el b cuadrado, quedaría aquí un 4. Y bueno, como b vale 1, el denominador sería 1 al cuadrado. Entonces lo común es que nada más no se pone el denominador. Así que esta que está aquí es la respuesta de este ejercicio. El ejercicio siguiente que les quiero plantear es también bastante básico, pero que tiene que ver con las propiedades de la elipse. Dice, determine la ecuación canónica de la elipse si se sabe que es tangente a los ejes en el primer cuadrante y uno de sus vértices es el 8,2. Este ejercicio también es muy básico, pero si uno no interpreta bien, podría ser que termine metido en un problema. Entonces, lo primero que yo noto es que me dicen que eh, uno de los vértices es 8,2. Entonces, el 8,2 está aquí. Como hay un dato adicional, porque no hay nada más, o sea, ahí no dice quién es el centro, ni cuánto mide un semieje o eje, no viene nada. Por cierto, les hago un recordatorio. Recuerden que cuando dice eje, es todo el eje entero, que mide 2A o 2B, dependiendo si estamos hablando del eje mayor o el eje menor. Y cuando hablan de semieje, es la mitad del eje. ¿Ok? Entonces, los semiejes miden A y B. Ok, pero bueno, ese dato no lo tengo por acá. Lo único que me dice es que la elipse es tangente a los ejes en el primer cuadrante. Entonces, la única posibilidad es tangente a los dos ejes. Si yo agarro la elipse y la abro para acá, el otro vértice me va a quedar al otro lado. Entonces, sería imposible que haya una tangencia con el eje Y. Entonces, automáticamente eso me indica que si este es un vértice, ¿quién tiene que ser el otro? Correcto, en efecto tiene que ser este otro punto, de tal manera que cuando yo tire la figura, entonces me va a quedar así, y bueno, ya bien hechita, ¿verdad? Y aquí me va a quedar así, entonces va a haber una tangencia con el eje Y, ¿ok? Entonces ya con esa información, con ese análisis, ya sabemos quiénes son los vértices. Pregunta para ustedes también y me pueden contestar en el chat. Esos son los extremos del eje mayor, porque son los vértices. ¿Usted podría indicarme cuál tiene que ser el centro de esta elipse? ¿Quién tiene que ser el centro de esta elipse? En efecto, el centro sería, recuerde que el centro está en el puro centro de los dos vértices o de los dos focos, así que ese es el centro. Este sería el 4,2, que sería el h, k. Ok, y con esa información, automáticamente le voy a hacer otra pregunta. Dígame un punto extremo del eje menor. Un punto extremo del eje menor. ¿Quién es? Correcto, sería el punto 4,0. Y automáticamente, por simetría, el otro punto tiene que ser este. Ya por simetría. Y por lo tanto, a mano alzada, aunque no me están pidiendo la figura, pero lo que andamos es buscando una elipse en esta línea, más o menos ahí. De todos modos, el objetivo en este ejercicio era sacar la ecuación, ¿verdad? No hacer el dibujo en bonito. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que yo ando buscando es una cosa como así. Es una elipse que es tangente tanto al eje X como al eje Y en los puntos respectivos. Entonces de aquí yo puedo ver, para ya estar listos, que la distancia de aquí a aquí, del centro al vértice, es el A,
y en este ejercicio particular vale 4. La distancia del centro a uno de los extremos del eje menor sería el B, que es 2. Y claramente se ve que es una elipse horizontal y por lo tanto la ecuación buscada tiene la forma x menos h cuadrado más y menos k al cuadrado igual a 1 dividido entre a la 2 porque es horizontal. Y lo que nos faltaría ya es sustituir los datos. Vea que en este caso el h vale 4 y el k vale 2. Entonces me quedaría x menos 4 al cuadrado dividido entre 16, que es el a cuadrado, más y menos 2 al cuadrado dividido entre b cuadrado, que es 4, igual a 1. Y esa sería la respuesta de ese ejercicio. El siguiente ejercicio dice hallar la ecuación canónica y los demás elementos de la elipse. Eso implica dar los focos, los vértices, el centro, la longitud del eje mayor, del eje menor, o sea, todas esas características de la elipse. Entonces dice, la elipse que ando buscando tiene un vértice y un foco en común con esta parábola. Recuerden que la parábola tiene solo un vértice y solamente tiene un foco. La elipse tiene 2 vértices y 2 focos. Entonces la idea es que coincide un vértice con uno de los focos, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es tomar la parábola que tenemos aquí, es y a la 2 más 4x igual a 32, y a la 2 más 4x igual a 32, y la vamos a escribir en su forma canónica para poder interpretarla, sacar su vértice y sacar su foco, ¿ok? En este caso me quedaría y a la 2 igual a menos 4x más 32. Saco a factor común. Bueno, voy a acomodar el y cuadrado de una vez como y menos 0 al cuadrado. Y saco un menos 4 a factor común, entonces me queda x menos 8. Recuerden que esta que está aquí, en general era la que poníamos de la forma y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Entonces de aquí se ve claramente que el centro, el vértice sería el h, k. Y vea, tengan mucho cuidado porque a veces el estudiante se acostumbra a leer de izquierda a derecha. Y uno le dice, dígame quién es el vértice. Le dice, ay, profe, no, es el 0,8. No, no. Recuerden que el x se lee del término en x. El x se va a leer de aquí. Entonces, el x vale 8 y el y valdría 0. Ese sería el h, k. Entonces, el vértice es el punto 8,0. Ese es el vértice de esa parábola. Y adicionalmente, comparando este término con este, uno concluye que el P necesariamente tiene que ser menos 1. Conclusión, yendo ya a hacer un esbozo de la explicación aquí, un esbozo gráfico. Dice que el vértice de esa parábola está en el 8,0. Ahí está el vértice de la parábola. Tomando en cuenta que la que está al cuadrado es la variable y, entonces tiene dos posibilidades, que abra hacia el eje X positivo o que sea de las parábolas que abren hacia el eje X negativo, porque la que está al cuadrado es la Y. Recuerden que si la Y está al cuadrado son parábolas que abren en el eje X, hacia el positivo o hacia el negativo dependiendo del valor de P. ¿Ok? Esto es a mano alzada, ¿verdad? Porque no me están pidiendo que haga el ejercicio con total exactitud. Como el P es negativo, la solución es esta, ¿verdad? Abre de esa manera. Y tomando en cuenta que el P vale menos 1, entonces el valor absoluto de P es 1 y por lo tanto eso significa que debo pararme en el vértice y correrme solamente una unidad para tener aquí entonces localizado el vértice de la parábola y aquí voy a poner el foco de la parábola. Ahora, significa
que yo ando buscando una elipse que use este mismo vértice y ese mismo foco. Pregunta para ustedes. ¿Esa elipse es horizontal o vertical, la que ando buscando? La elipse en efecto es horizontal porque uno nota que el foco de la parábola y el vértice de la parábola que voy a reutilizar para la elipse están alineados horizontalmente. Eso obliga automáticamente que la elipse que ando buscando sea horizontal. Y por lo tanto, eso también obliga que la ecuación buscada va a tener la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a 1 y el a cuadrado va a ir debajo del término en x. Perfecto. Va a tener esa forma. ¿Ok? Si sigo leyendo, el enunciado dice que la parábola que ando buscando, véalo aquí, dice que tiene su otro foco en el origen. Tiene el otro foco en el origen. Entonces, el otro foco va a estar aquí. Este es el otro foco. Este es el foco 1 y este que está aquí sería el foco 2 que coincide con el foco de la parábola. Y automáticamente tendría entonces, por la simetría de la figura, que el otro vértice va a estar localizado en este otro punto. Porque si en la parte de la derecha el vértice está a una unidad del foco, pues en el otro lado va a estar a una unidad del foco por la simetría. ¿Ok? Entonces, ya con esto vamos avanzando bastante bien. ¿Ok? Entonces, de aquí, ¿qué podríamos sacar? Uno dice, vea, profesor, podríamos sacar fácilmente el centro, porque ya si me concentro en la elipse, pues el centro está en el centro de los focos o en el centro de los vértices, es exactamente el mismo. Tomando en cuenta que aquí estoy en el 0 y aquí estoy llegando hasta 7, eso lo que significa es que los dos focos están separados 7 unidades. La mitad de 7 es 3.5, que es 7 medios. Conclusión, exactamente aquí en el 3.5, que sería el punto 7 medios, 0, este sería el H, K. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podríamos aprovechar? Podríamos aprovecharnos de una vez y darnos cuenta que como tenemos el centro y tenemos los vértices, yo podría sacar la distancia desde este vértice hasta el centro y ver que esa distancia cuánto es. Uno dice, bueno, como distancia, esto mide 3.5 y si le agrego la unidad de aquí sería 4.5. Conclusión, el A vale 4.5, que es 9 medios. Eso es el valor de A, ¿ok? Porque el A controla la distancia del centro a los vértices. Entonces ya tengo el valor de A, ¿ok? En primera instancia, ya ahora uno dice, profe, lo que necesito, ya tengo el centro, tengo el A, lo que me hace falta es el B y de pronto no lo tengo. Y uno dice, ¿qué madre? Porque me está haciendo falta como que me den como un extremo del eje. No, uno dice, vea, razone un poquito. No todo sale con la figura. Recuerden que usted siempre tiene que tener a mano en las elipses, siempre tiene que tener la ecuación c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Siempre, perdón, es c cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado en elipses, siempre. Como usted puede ver, el valor de a cuadrado yo lo puedo tomar de aquí, que sería 81 cuartos. Si yo lo que ando buscando el valor de b, sería suficiente con ver si tengo alguna forma de averiguar c, porque si ya yo tengo c, entonces aplicaría esta ecuación para sacar el b cuadrado y con eso terminaría el ejercicio. Basta saber que el c en una elipse controla la distancia del centro a los focos. Como puedes ver, de aquí a aquí, yo puedo sacar esta distancia. Esa distancia es 3.5, que es 7 medios. Entonces,
Eso significaría, vamos a acomodarlo un poquito diferente para que no me traslape con la figura del foco. Ok, de aquí a aquí es el valor de C, que sería 7 medios. Y de ahí ya usted ve la luz y dice, sí, ya sé cómo sacar esta elipse, porque automáticamente yo sabría que el C cuadrado es 7 medios elevado al cuadrado. El A cuadrado es 81 cuartos. Bueno, como lo estoy poniendo sería 9 medios elevado al cuadrado menos B cuadrado. Entonces de aquí fácilmente se ve cuál es el valor de B cuadrado. Entonces, haciendo el despeje de esta igualdad, habiendo colocado el valor de C cuadrado y el de A cuadrado, se ve claramente que B cuadrado es 8. Con eso ya estaríamos listos para dar la respuesta del ejercicio. Por lo tanto, lo que me va a quedar es, recuerden que el h, k es el 7 medios, 0. Entonces me va a quedar x menos 7 medios elevado al cuadrado dividido entre a cuadrado, que es 81 cuartos, más y menos k, pero el k vale 0. Entonces quedaría simplemente y cuadrado entre b cuadrado, que es 8, igual a 1. Y con eso se culminaría este ejercicio. Okay. El último ejercicio que quiero explicarles el día de hoy es todavía más elaborado, tiene más condiciones, entonces hay que tener mucho cuidado. Dice, considere la cónica C de ecuación, esa que está ahí, x cuadrado menos 4x más 8y más 2 igual 0. Como usted puede ver claramente, esto es una cónica en el que el término cuadrático es el asociado a x y el término lineal está asociado, perdón, el cuadrático está asociado a x y no hay cuadrático en y. Así que esta cónica en particular es una parábola. Entonces, considere esa cónica que es una parábola. Luego, punto y seguido. Determine la ecuación canónica y las características más importantes de la elipse que cumple simultáneamente. O sea, es otra vez buscar una elipse. No es que siempre se mezclan parábolas con elipses, ¿verdad? Hay otro tipo de cónica que vamos a estudiar en la siguiente clase, en el siguiente video, que tiene, que se llama la hipérbola. Pero bueno, como por el momento solo tengo parábolas y elipses, pues los ejemplos van enrumbados hacia ese tipo. Y voy a hacer un paréntesis para hacer un comentario. Voy a devolverme un momento porque vea que el ejemplo anterior, al fin y al cabo, si esto fuera, digamos, una prueba de desarrollo en el cual uno tiene que poner una respuesta completa, vea que dice, halle la ecuación canónica y los demás elementos de la elipse. Yo enfoqué la explicación mucho como en lo principal, pero técnicamente yo no contesté de manera completa lo que me estaban pidiendo porque por dos motivos. Primero, porque lo olvidé y segundo, porque en realidad esa parte no es tan importante en una explicación de este tipo. Yo me enfoqué mucho en buscar la canónica. De aquí en adelante es que usted comience nada más a rescatar y comenzar a decirme, vea, un foco es el 0,0, el otro foco es el 7,0, un vértice es el 8,0, el otro es el -1,0. El eje mayor mide, sí me explico, o sea, ya digamos, de toda la explicación que yo hice, usted podría establecer la respuesta completa de esta pregunta. Yo no me enfoqué en hacer la respuesta completa, pero todo lo que expliqué es suficiente para llegarle a esa respuesta, ¿ok? Bueno. Entonces, regresando a lo que estábamos, dice que considere esa cónica, que es una parábola, y ahora me preguntan por una elipse, por una que cumple simultáneamente, vea la palabra clave, significa que esto es un solo ejercicio. No es que yo resuelvo uno para la A, uno para la B y una para la C, no, es un solo ejercicio. Entonces, lo primero es que su centro coincide con el vértice de la cónica C. Entonces, vamos a agarrar de una vez la cónica y la vamos a completar, la vamos a escribir de manera canónica. Entonces me quedaría x cuadrado menos 4x igual a menos 8y menos 12. De aquí en la parte de la izquierda, completando cuadrados, esto quedaría x menos 12 elevado al cuadrado, restándole 4.
y la parte de la derecha la escribo exactamente igual. Pasando el 4 a sumar, me quedaría entonces menos 8y menos 8 al cuadrado. Y aquí me quedaría x menos 2 al cuadrado. Sacando el menos 8, factor común, quedaría simplemente y más 1. De aquí puedo leer entonces que el h es 2. Y de aquí puedo leer que el k es menos 1. Entonces ya yo sé que esta parábola tiene el vértice en el punto 2, menos 1. 2, menos 1. Entonces me voy a ir a ubicarlo de una vez. El 2, menos 1 está aquí. Este es el vértice de la parábola. Y si lees el primer inciso, dice que su centro coincide con el vértice de la parábola, ¿verdad? Entonces, este vértice es el centro que le hemos estado llamando O, ¿verdad? Entonces, digamos que es el O de la elipse, es el centro de la elipse. Perfecto. Entonces, ya me olvido de la primera condición porque ya lo puse en el diagrama. La segunda condición dice que la distancia entre sus focos es 4 y están en la recta x igual 2. O sea, me están diciendo que los focos forman parte de la recta x igual 2. Entonces vamos a dibujar esa recta rápidamente. La recta x igual 2 es una recta vertical, es esta que está viendo en pantalla en este momento. Esa es x igual 2. Y me dice que los focos tienen que estar encima de esa recta. Con solo eso automáticamente implica que estamos frente a una elipse que es vertical, porque los focos van a quedar alineados verticalmente. Entonces es una elipse vertical. Es decir, sin ni siquiera seguir, yo sé que yo ando buscando una elipse de la forma x menos h cuadrado más y menos k al cuadrado con el a cuadrado debajo del término en y. ¿Ok? Y aquí me quedaría el b cuadrado. Y de hecho, hasta la podemos complementar porque yo sé que el centro de la elipse era el punto 2, menos 1 y por lo tanto este sería el centro. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar x menos 2 al cuadrado entre b cuadrado más y más 1 al cuadrado dividido entre a cuadrado igual a 1. Es decir, para terminar el ejercicio me falta saber quién es el a la 2 y el b a la 2 para esa elipse. Ok, ya voy por ahí incluso, ¿verdad? Si interpreto el inciso B, dice que la distancia entre sus focos es 2. Recuerden que los focos están separados la misma cantidad del centro. Decir que los focos, la distancia entre los focos es 4, eso me está soplando que un foco va a quedar aquí y que el otro foco va a quedar aquí. Este es el foco 1 de la elipse. Voy a ponerle ahí la E arriba para decir que es de la elipse. Y este es el foco 2 de la elipse. ¿Ves? Al decir que los focos están separados 4 unidades, automáticamente tendría que pararme en el centro y subir y bajar 2 unidades a partir del centro. Adicionalmente, yo también veo que de aquí a aquí, si lo interpreto, entonces el C de la elipse tiene que ser necesariamente 2, porque recuerde que el C controla la distancia del centro a los focos. Quiero comentarles que cuando es un ejercicio así que mezcla dos cónicas, yo acostumbro comenzar a ponerle así, como la E abajo, indicando que es el C de la elipse, el foco de la elipse, para no enredarme digamos, entre una cónica y la otra. Ok, ya tengo el C de la elipse. Sigo. Leamos la última. Dice, la distancia de un foco al vértice más cercano es 3. La primera duda que uno tiene es, bueno, ¿cuál foco y cuál vértice? No importa, porque resulta que es una figura simétrica. Entonces, la distancia que hay en una elipse, si yo tengo esta elipse, entonces la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que la distancia de aquí a aquí. Entonces, lo que me está diciendo es que la distancia de un foco al vértice más cercano, no al de aquí, ¿verdad? Sino al que está más cerca. Eso es lo que está diciendo ese enunciado. Dice que esa distancia es 3. Eso implica automáticamente
que tengo que pararme en este foco, subir 3 unidades. Entonces voy a llegar acá. Este entonces sería el vértice 2 de la elipse. Y el otro estaría como aquí abajo, ¿verdad? Que de pronto ni lo necesito, pero por aquí andaría el vértice 1 de la elipse. Conclusión, como aquí me corrí 3 unidades, entonces quiere decir que si yo mido desde el centro, si yo mido desde el centro de la elipse y subo hasta llegar al vértice, en total me estoy corriendo 5 unidades, ¿verdad? Que sería el 2 más 3, ¿ok? Entonces, eso implica que el A de la elipse es 5. Y ahí ya estamos prácticamente listos porque yo tengo el A de la elipse y tengo el C de la elipse. Y sacamos siempre la ecuación que tenemos que tener bajo la manga en las elipses, que me dice ¿qué? En las elipses que el C cuadrado, aquí como el C cuadrado es igual a la 2 menos b a la 2, sustituyendo en este ejemplo el C cuadrado sería 4, el A cuadrado sería 25 porque el A de la elipse vale 5 y de aquí se ve claramente que el B cuadrado da 21. Estamos listos entonces para decir la respuesta del ejercicio sería x menos 2 al cuadrado dividido entre b cuadrado que es 21 más y más 1 al cuadrado dividido entre a cuadrado, como el a es 5, el cuadrado es 25, igual a 1. Y esta sería la solución. Como pueden ver, es un ejercicio que tiene mucho análisis, es un ejercicio muy bonito, tiene mucho análisis geométrico al cual usted le llega solo si conoce claramente las características tanto de la parábola como de la elipse. Entonces, con esto cierro los ejemplos de esta parte, quedando ya para el siguiente video lo que tiene que ver con la hipérbola y luego proceder con los ejemplos de la hipérbola, que la voy a mezclar quizás con elipses o cosas así por el estilo. Entonces, muchas gracias.